La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora René Orellana Izquierdo. Él es gerente general del Hospital del IES Quito Sur. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Es un gusto que nos acompañe. Doctor, según los manifestantes que salieron a protestar por estos despidos masivos en el hospital, ellos alegan que estos despidos son injustos, pues ellos enfrentaron la emergencia sanitaria durante más de 2 años en uno de los hospitales que recibió la mayor cantidad de pacientes en todo el país por la pandemia. Ellos piden a las autoridades que suspendan las desvinculaciones y que sean reintegrados los que salieron a sus puestos de trabajo. Doctor, ¿fue el personal notificado con anterioridad o es que simplemente se les avisó que estaban desvinculados la noche del jueves 31 de marzo? Bueno, las personas que tenían un contrato definido, pues se terminó el contrato, de manera que ellos sabían cuándo se iba a terminar el contrato. Cuando hubo la pandemia y nosotros en el hospital teníamos una cantidad de pacientes que desbordaba la capacidad del hospital, fue necesario contratar personas para poder atender de todas las áreas. Y en este momento lo que hemos hecho es terminar el contrato y luego hacer una evaluación pues, sobre la necesidad que tenemos actualmente de atender pacientes que ya son de otras patologías y propiamente ya no tenemos pacientes con COVID, excepto unos muy pocos, gracias a la inmunización que ha recibido. Entonces, doctor, en ese sentido, lo que nos acaba de explicar, es decir, no serían despidos, sino simplemente terminación de los contratos. Exactamente, como usted lo dice, es una terminación de contrato, no es un despido. Ahora, todo este personal que ha sido desvinculado del hospital, ¿trabajó durante los peores meses de la pandemia, todos ellos? La mayoría sí. De manera que son personas que estuvieron durante ese momento. Los médicos generales son médicos residentes. Ellos no pueden permanecer todo el tiempo en esa condición como médicos generales. De manera que los médicos residentes, luego de estar un periodo, tienen que buscar una especialidad. Y eso es lo que tienen que hacer ellos, buscar una especialidad. Ahora, es entendible que cuando ya hay una terminación del contrato, pues esas personas tienen que ser desvinculadas y por otro lado, además, el hecho de que, como usted dijo, pues la pandemia ya está, digamos que de cierta manera, bajando sus índices de contagios, hay menos hospitalizados, menos personas graves y obviamente se necesita menos trabajo en algunos hospitales para el tema de la pandemia, quiero decir. Pero, por ejemplo, David Sichos, que es médico residente, se desempeñaba como médico residente en el área de emergencia, declaró que antes ya existía un desabastecimiento de personal para atender a toda la demanda de pacientes. Él dijo, en mi área, que es emergencia, trabajamos 9 médicos, ahora no sé cómo van a hacer con 5 que quedaron si antes no alcanzaban a atender la demanda de personas que llegaban al hospital, agregó este funcionario. ¿Existe realmente entonces desabastecimiento de personal en el hospital del IES Sur? En el área de emergencia y de cuidados intensivos estuvieron posgradistas que una vez que obtuvieron su posgrado como emergenciólogos o como intensivistas, pues ellos están en un proceso de contratación y probablemente para el 18 de este mes estén contratados ya como especialistas del área de emergencia y de cuidados intensivos. Ahora, ¿esta decisión responde también a una reducción del presupuesto asignado para este hospital? No ha habido reducción por esta causa. Nosotros tenemos la disponibilidad económica. No se trata de que exista falta de presupuesto para esta área. Tenemos que hacer una nueva valoración sobre necesidades del talento humano frente a la nueva realidad que tenemos al incremento de pacientes de otras patologías, pero no propiamente para pacientes COVID. Así es que lo que estamos haciendo es dando una atención con los profesionales que tenemos aquí, una atención adecuada como debe recibir el paciente. Ahora, ¿y qué hay, doctor, de lo que planteaba justamente la ley humanitaria? ¿Habría entonces un incumplimiento ahí? Porque era claro que en esta ley se garantizaba la seguridad laboral del personal que había trabajado durante la pandemia.
Hubo mucha gente que se quedó por esta ley humanitaria, pero no todos están bajo esas condiciones. Y lo que pasó ahora precisamente son aquellos que no estaban dentro de estas condiciones. Ahora, en este momento en donde vemos que los índices de tratamientos hospitalarios por el tema del COVID-19 están bajando, es decir, ya no obviamente es claro que no se necesita el mismo personal, sino se necesita en otras especialidades que tal vez se dejaron, como usted dijo, de lado por atender la demanda del COVID-19. Ahora, ¿se van a hacer nuevas contrataciones de médicos especializados? Médicos especialistas son lo que necesitamos nosotros y eso es lo que se va a hacer luego de presentar una evaluación, un estudio de necesidades para poder atender a los pacientes en una mayor demanda de patologías de diferente tipo. Ahora, por ejemplo, de las partidas de contrato en emergencia, ¿cuántas están vigentes en la actualidad? Ya ninguna. Vigentes ya se regularizaron la mayoría y en este momento se dio por terminadas las que quedaban, de manera que nadie está ya como emergente. De las personas que fueron desvinculadas, ¿habrán algunas que puedan regresar a trabajar en la institución porque se las puede ubicar en algunas especialidades en donde todavía se necesite personal? Por supuesto, excepto los médicos generales, los médicos residentes, todos los demás, enfermería y personal auxiliar, van a tener la posibilidad de ser contratados nuevamente. Me imagino que tendrán que pasar una selección o va a haber preferencia para ellos que ya estuvieron dentro de la institución. No hemos analizado preferencias, pero es muy posible que aquellas personas que han tenido pues un trabajo adecuado, han reconocido, pues ellos tendrán algún tipo de preferencia. Según los funcionarios del IESUR que estaban protestando, decían que han sido 100 los funcionarios que han sido desvinculados. Usted lo ha dicho claramente que es porque se ha finalizado ya el contrato que se les dio durante la pandemia. Ahora, ¿van a haber más desvinculados? No, no se prevé eso. Listo, doctor, muchísimas gracias. A la orden, buenas tardes. Una buena tarde. Estuvo con nosotros René Orellana Izquierdo, gerente general del Hospital IES Quito Sur, hablando sobre los despidos o las desvinculaciones, porque ya nos explicó, no son despidos, se les acaba de terminar el contrato a estos funcionarios que fueron desvinculados.